Iniciamos, vamos a iniciar. Ahora sí. Buenos días, chicos. Me parece que algunos habrán demorado en su llegada, pero lo importante es que están acá. A ver, hablamos de las primeras revoluciones industriales. En acá la imagen he puesto yo las cuatro, porque han habido cuatro. Eh, Solo vamos a hablar de las dos primeras. Las otras dos en realidad hablan ya de finales de la... A menos, los otros hablan de más o menos el segundo milenio o se puede decir terminando ya lo que es el siglo XX. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de la informática, que se da más o menos en los años 90, ¿ya? A finales de los 80 y los años 90, y la digitalización que se da ya en este milenio, ¿ya? En el cual ya los jóvenes, como dicen, han nacido con un celular en la mano, se puede decir así, ¿ya? Bien, entonces vamos a continuar, solo vamos a hablar de las dos primeras que hablan más o menos de esas edades en las que estamos, en lo que se refiere al siglo XIX, ¿ya? Y al siglo XX también por ahí cerca de ello. Bien, a ver, vamos a pasar entonces con este tema. Bueno, el objetivo o los objetivos básicamente es analizar los factores que influyen, qué factores han influido allí y conocer las principales contribuciones que deja cada una de las revoluciones industriales, ¿ya? Acá hablamos de las preguntas previas. Bien, nosotros estamos observando dos imágenes, ¿ya? Y cada una de las imágenes dicen algo. Y por eso que quería que ustedes puedan decirme qué dicen estas dos imágenes. ¿Está bien? Bien, a ver. Ya ustedes lo están viendo ahí. Perdón, a ver, disculpen. Bien. Eh, ¿Qué dicen o qué observan estas dos imágenes? Participaciones. ¿Qué dicen o qué observan en estas dos imágenes? Me parece que ustedes ya en el video han visto alguna de estas parecidas. ¿Qué dice? ¿Qué observan en estas imágenes ustedes? Que es básico y sencillo en realidad, ¿no? Bien, vamos a elegir, ¿ya? A ver, yo he estado revisando el test y el test ha sido bajo para una o dos personas, ¿ya? Y necesito que ellos recuperen también, ¿ya? Así que traten de dar un buen test. El test les iba a decir que es preguntas sacadas del PPT. Pueden revisar las diapositivas y apoyarse de eso porque les ayuda mucho, ¿ya? Así que este test que he enviado también pueden apoyarse de ello. Tienen hasta mañana a las 6 de la tarde que se cierra, ¿ya? Bien, Matías, dime. Buen día, Matías. Dime, Matías, ¿qué observas en estas dos imágenes? Que observo un tren, Ya, muy bien. Sí, parecido a un tren, muy bien. ¿Qué más? En el de abajo, ¿qué ves? un reino, ¿no? Un Un reino, ¿no? ¿Cierto? Pero sale humo. ¿Qué quiere decir eso? Tú que de repente has ido a comer en chicken, pollitos a la brasa, ¿qué crees? una Es cocina. algo así, es una empresa. Ya, muy bien, Matías, ya gracias por tu apoyo. Es una factoría, una empresa. Factoría es una pequeña empresa, ¿ya? Bien, les digo, en la primera está, como dijo la imagen en el video, es una locomotora. ¿Está bien? Ya para apoyarles. Entonces, esa locomotora, como ustedes ven, eh, es un desarrollo de lo que se va a hacer el tren actual. ¿Está bien? Ahora, el otro viene a ser una factoría, una pequeña empresa, se puede decir así, de lo que se refiere a una producción de algo. Puede ser de repente, están usando carbón para diferentes máquinas, ¿ya? Para armar un producto, entre otros. Entonces, ¿en qué crees que favoreció estos lugares a los señores de esos tiempos, a las personas de esos tiempos? ¿En qué crees? Tanto esta locomotora como esta factoría. ¿En qué crees que ha favorecido a estas personas de esos tiempos, del siglo XVIII y XIX? ¿Qué crees? ¿Quién más estaba ahí en el test? Ah, ya. Alessandro, buen día. Dime, ¿por qué crees en qué modo ha favorecido? Básico la pregunta. ¿En qué modo ha favorecido esto a las personas que están ahí?
Alessandro. Buenos días. Sí, El tren Alessandro, escucho. a la locomotora a movilizarse y Ya, muy bien. ¿Y el otro? Recuerden si a tener mejor a tener mejor. economía. Ya, muy bien, economía. Ya está bien buena la idea. Y así, algo sencillo, ¿no? No es que de repente digan la respuesta correcta, pero está bien sus ideas. Si de repente sienten que en su ambiente todavía hay hay bulla de repente y no quisieran poner el audio, y yo les asigno, ustedes quieren participar, eh, pueden escribirme en el chat para poder saber que están opinando y diciendo que, bueno, yo sé esto, profesor, o por ahora no puedo poner el audio porque de repente tengo problemas o no. Díganme, yo les voy a entender, ¿ya? La cosa es que participen, ¿ya? Bien, a ver, seguimos, ¿ya? Muy bien, Alessandro. Bien, entonces tienen razón. La locomotora ayuda para la movilidad a grandes distancias, cosas que demoraban con el caballo, que esencialmente lo usaban, ¿ya? Y el carro a caballo que había en las ciudades era muy lento, entonces ellos utilizaron estos tanto para movilización lejana como cercana dentro de una ciudad. Bien, a ver, ¿en qué crees que perjudicó? Hay una palabra ahí. ¿En qué crees que esto perjudicó? ¿En qué crees que esto perjudicó? Dime, Natalie, te escucho. En la contaminación en los químicos más o menos que usaron, o semiquímicos más o menos. Muy bien, Natalie, latinaste, muy bien. Sí, tienes razón. Gracias, Natalie, está en el medio ambiente, es decir, como ustedes saben, ellos usan carbón, y después van a usar petróleo en la segunda industria, en la revolución industrial. Entonces, este carbón, así como ustedes queman algo, el humo sale y se va al aire. Entonces, vemos que es absorbido por el aire y el mismo aire lo absorbe las plantas y desaparece, pero si esa gran cantidad, ¿ya? O toda esa gran cantidad, las plantas, los árboles no lo absorben, este dióxido de carbono, entonces queda en el aire y va a dañar más adelante. Se dice que después de un siglo de haber realizado la primera revolución industrial, más o menos eh, entrando ya para el siglo XX, el humo de que había perjudicado en las industrias en lo que era Londres, había nublado la ciudad de Londres, convirtiéndolo como un moho, algo así. Entonces, eso había perjudicado gracias a la primera revolución industrial. Hizo buenas cosas, pero por otro lado trajo o perjudicó en el medio ambiente de esta zona. ¿Ya? Bien, entonces entramos con el tema, tienen razón, gracias por su participación. Los factores básicos acá sobre la primera revolución, porque es la que inicia, y como hablaba en el video, que fue más o menos después de la independencia de los Estados Unidos, en 1776, Inglaterra se adueña de los mares, ¿ya? Inglaterra se vuelve, digamos, la reina de los mares, se puede decir así. ¿Está bien? Luego vemos de que firman un acta de navegación donde van a tener el poder marítimo de todas las costas de Europa, ¿ya? En el cual van a poder comercializar con estos países. Le van a generar mayor producción y productividad y mayor economía, se puede decir así. Por otro lado, tenemos también la importancia del imperio colonial. En ese tiempo, colonizar otras tierras para poder aprovechar de esas tierras, no para tenerlos. Acá ellos colonizaban para poder aprovechar de ellos. Si tenía comercio, tenía producto estas tierras, entonces le convenía conquistarlas, colonizar, ¿ya? En esos tiempos, en el siglo XIX, y ya para comenzando el siglo XX, casi la Primera Guerra Mundial, esta idea de colonizar tierras con beneficio a obtener un producto era en esos tiempos pan de cada día. Por ejemplo, el opio en China, ¿ya? O el algodón en la India, que fueron conquistados por Inglaterra. Bien, el otro era grandes capitales acumulados. Los que acumulaban esta gran cantidad de dinero eran los empresarios, los bancarios, y los bancarios mayormente eran burgueses, ¿ya? Por otro lado, el Estado a favor del comercio. En acá la importancia de comercializar vía marítima, porque tenía el poder marítimo los ingleses, era importante, ¿ya? Y de ahí los demás países le siguieron como Francia, por ejemplo. Explosión demográfica, quiere decir, como dijo allí al comienzo, hubo una menos mortandad de niños, de los infantiles, por lo cual hubo mayor facilidad para que se creciente la población. Eso se llama explosión demográfica, que aumentó la población de golpe,
¿ya? En unos cuantos años. Y la revolución agrícola esta revolución agrícola que benefició en realidad a los agricultores a través de herramientas, porque ellos usaban animales de carga nada más. Bien, esos son más o menos los factores, ¿ya? Para que ustedes aprendan. Bien, continuamos acá. La primera revolución industrial. Son dos nomás, así que voy a explicar sencillo y para que ustedes puedan entender. Primero vamos con dónde sucedió. Surgió en Inglaterra, ya, ya para más o menos a finales del siglo XVIII, ya, más o menos entre 1780 y 1790. Este desarrollo que surgió, se inició en Inglaterra, trajo producción. Ahora, ¿quiénes son los que manejaban esa producción? Los burgueses, ¿ya? Luego pasó a desarrollarse en Francia, en Bélgica, luego a Estados Unidos, porque compartían alianzas con Inglaterra a pesar de que se había independizado, ¿ya? Después vemos de que esto ayudó mucho a que esta fuente de energías nuevas pudieran mejorar la productividad. Lo que hacían de repente, un ejemplo, ¿no? 100 lanas textiles, o luego comenzaron a hacer 1000 lanas textiles, gracias a las máquinas que había. Entonces, las primeras máquinas que existió y que hicieron ellos fue la máquina de vapor, ¿está bien? Y luego la locomotora, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué utilizaban para que haga movimiento o energía? ¿Cuáles eran? El carbón y el vapor de agua. Ya acuérdense, el carbón sobre todo, ¿ya? Que era una fuente de energía. Hoy en día las fuentes de energía son variadas. Hasta ha nacido, para no contaminar el ambiente, la fuente de energía eólica, por ejemplo, ¿no? Bien, a ver, sectores desarrollados. ¿Qué desarrollaron? Los textiles, ¿ya? La ropa, en pocas palabras. El transporte, la siderurgia, que son los metales, ¿está bien? Para hacer metales como escudos, por ejemplo. Bien, a ver, luego tenemos acá el desarrollo de los diferentes máquinas que ellos realizaron y elaboraron durante el transcurso de los años. Desde 1784, que era el telar mecánico para hacer telas, ¿ya? Hasta lo que es el último, 1833, que es el telégrafo. Lo más conocido en acá es la locomotora, ¿ya? Y el barco de vapor, que ayudaron mucho a la comercialización, ¿ya? Y al traslado de un lugar a otro. Nuevamente, el barco vapor a la comercialización y la locomotora a lo que se refiere la movilización de un lugar a otro. ¿Está bien? Ahora, al final, ¿qué factores trajo esto? Bien. Trajo consigo, sí, a ver, Alessandro dice acá, porque no lo escucho muy bien, me voy a conectar a no. Sí, no te preocupes, te conectas acá, no hay problema. Bien, a ver, si me avisan si no me escuchan bien de repente, ya o el audio está bajo, no sé, para subirlo, ¿ya? O para hablar más fuerte mi voz, ¿está bien? Bien, efectos de la revolución. Aumento de productos a bajo precio. Básicamente, en los efectos de revolución, uno es darle poder a la burguesía, ¿está bien? Una clase que estaba en la clase media, que reemplazó a los aristócratas, que en realidad eran los de, digamos, los de linaje puro, los que desde que nacieron ya eran ricos, ¿ya? En cambio, en la clase media, estos burgueses se hicieron ya ricos, se hicieron ricos a través del comercio. Entonces, he ahí la diferencia entre aristocracia y burguesía, y como dijeron en el video también, ¿no? Fortalecimiento del sistema capitalista, ¿ya? El sistema capitalista va a reemplazar el sistema mercantilista, el sistema mercantilista donde hay más oro y más plata y más dinero, ¿no? O más riqueza, mayor riqueza. Entonces eso reemplazó porque dijeron donde hay mayor productividad de un elemento que ellos quieren, pueden hacerse ricos, ya sea una fruta, ya sea un material, etc. Ya no solo era el oro y la plata. Bien, aumento de la población, como ya hablamos anteriormente. Entonces, estos factores dieron como resultado a esta primera revolución. Ya el aumento de la población, el manejo de la burguesía en el poder, el uso del capitalismo como sistema nuevo, ¿ya? Y el proletariado, que surgió también como obreros que trabajaban por la aristocracia y los burgueses. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Seguimos entonces, ¿ya? Y el último, a ver, déjenme ver, es este de acá, la segunda revolución. Entonces, la segunda revolución, por un lado, vemos que surgió en Estados Unidos y Francia, ¿ya?
y Alemania también. Ahora, donde va a forjarse y desarrollarse a gran escala es en Estados Unidos y en Alemania. Luego pasa a Japón, en Asia, ¿ya? Esto va a hacer que en este siglo XIX, entre los años 1850 o 40, hasta más o menos los años, hasta casi finales del siglo XIX, ¿ya? Donde había mostrado la capacidad de desarrollarse tecnológicamente hablando. ¿Quién? Estados Unidos, por ejemplo. Luego Alemania, Francia y Japón, después, ¿ya? Japón porque es influido por otras naciones que traen armas o que traen tecnología a este país que era un país rural, que era un país que recién emergía, ¿ya? Como poder. Y este poder se desarrolla después de la Primera Guerra Mundial. Bien, a ver, acá vemos entonces diferentes países que había surgido la burguesía mercantil, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Ellos propusieron cambios en el uso tecnológico, en las herramientas que ellos tenían. Antiguamente reemplazaron esa energía del carbón por el petróleo, ¿ya? El petróleo que va a ayudar muchísimo, que actualmente se usa a gran escala en diferentes países como el nuestro, y que hoy se está reemplazando más bien por una energía estable, medioambiental, ¿cierto? Bien, a ver, eh, tenemos acá entonces algunos personajes, como por ejemplo Graham Bell, que en el año 1876 creó el teléfono, es decir, que acá también va a haber una industria energética referente a la electricidad, ya que va a ayudar muchísimo para que se desarrolle el teléfono, y la bombilla eléctrica, realizada en 1869 por Thomas Alva Edison, ¿ya? Son las dos de repente más importantes. Tenemos otras más, que es por ejemplo la dinamita traída de China, ya por Alfred Nobel, por eso se crean los premios Nobel, porque él de gerencia, porque pensaba de que era merecedor aquel que creaba algo, ya entonces le dio la oportunidad de hacer esto. ¿Está bien? Y bien, y él dio la posibilidad de donar su dinero para crear los premios que entregan a aquellos que podían crear y beneficiar al mundo. Por eso se crean los premios Nobel, ¿ya? Bien, a ver, luego tenemos acá una más que es el aeroplano de los hermanos Wright, que en otros países en realidad también se habían dado alguna que otro esbozo de lo que era el aeroplano, pero que nos construyeron esas ideas de otros países, otras naciones, fueron los hermanos Wright, ya en el año más o menos 1900, iniciando ya el nuevo siglo, el siglo XX, ¿ya? Entonces, esto da posibilidad a que déjenme ver, esta posibilidad a que en este caso se desarrolle también eh, lo que es la era aeronáutica, como también el tema de los viajes, de los vuelos. Nadie pensaba que se podía volar como las aves. Bueno, ellos lo lograron y después se fortaleció hasta que hoy en día existen aviones. Y por último, ¿qué efectos dieron? La aplicación de la ciencia, de la industria y la agricultura, ya la aplicación de la ciencia, nuevas energías como el petróleo, por ejemplo, ya, y notables avances técnicos que favorecieron el material y el nivel de vida. ¿Qué se desarrolla? ¿Qué campos? La industria siderúrgica nuevamente, la industria petrolera, química y las telecomunicaciones, como el teléfono, por ejemplo. Bien, hasta ahí entonces termina la segunda revolución industrial, cuya diferencia está en que, ¿cómo se llama? ¿En cuál? En que se refiere, por ejemplo, a que en Estados Unidos había surgido la segunda revolución industrial y la primera en Inglaterra, a que se desarrolló el teléfono y la bombilla eléctrica en la segunda revolución. En la primera revolución se desarrolló la máquina a vapor, por ejemplo, ¿ya? Y el barco a vapor. Bien, esas son más o menos las diferencias, y también el que el uso energético fue el carbón en la primera revolución, y el uso de la energía petrolera, de la industria petrolera, fue la energía principal de la segunda revolución. Bien, chicos, ahí está el tema. A ver, déjame ver un rato qué pasa. Ahí. Consecuencias que trajeron estos, bueno, consolidó la burguesía en la primera revolución, trajo surgimiento al proletariado en la primera revolución, aumento poblacional en la primera revolución, ya, sobre todo en las ciudades. Luego, el aumento de la producción capitalista, tanto en la primera como en la segunda revolución, aumentó la producción capitalista. Ya la producción capitalista ayudó a que las personas que comenzaron en clase media se vuelvan en la clase alta, por ejemplo, sobre todo
la burguesía, que fueron los más beneficiados, y la aristocracia, por ahí algunos que otros. Luego tenemos acá las respuestas de la clase obrera por la explotación, la aparición del socialismo y el surgimiento del capitalismo monopólico. ¿Está bien? Seguimos acá. A ver, déjenme ver. Pasa, a ver. Bien, acá vemos la imagen de Thomas Alva Edison y de Graham Bell con el teléfono, que que tenía que hablar en esta máquina y ser respondido con una que él tenía al otro cuarto. Y Thomas Alva Edison, quien había creado la bombilla eléctrica, de quien le reclamaron, pues ha hecho mil experimentos y no funcionaba. Le dijo, bueno, tengo 1000 maneras de saber cómo no hacer la bombilla, así que él era muy positivo para construir y lograr construir esta bombilla eléctrica que benefició a todo el mundo. A ver, se desarrollan las empresas en conclusión, de hecho, y se forma un poder político en manos de la burguesía. Desarrollo de diferentes inventos, ¿cierto? Acá ha puesto desarrollas, no, se desarrolla diferentes inventos, ¿está bien? Esto de acá ya lo vimos en YouTube, ¿ya? ¿Alguien más si quiere decir algo puede opinar? Ok, sí entiendo Ariana, ¿ya? No te preocupes. Bien. Entonces, a ver, déjame ver, espera un ratito. Bien, ¿alguien más quiere opinar acá para finalizar el tema con las revoluciones industriales? Farid, Matías, Natalie, Valeria. ¿Alguien de repente quiere decir algo más sobre este tema o qué aprendió o qué conclusión puede sacar? Yo he puesto acá 3 conclusiones. Ustedes pueden dar otras 2 o una más. ¿Nadie más? Bien, entonces hay diferentes conclusiones. Por ejemplo, la diferencia entre la primera y la segunda revolución, ya, en el que habla del tema de qué, de las revoluciones, de los lugares donde se iniciaron. En el primer lugar, Inglaterra, se dio la primera revolución. En el segundo, se dio Estados Unidos. ¿Está bien? Bien, más o menos así finaliza la diferencia de energías industriales también. El carbón en la primera, el petróleo en la segunda. ¿Ya? Bien. Farid, Jaime, dejen de escribir ahora sí para explicarles qué es lo que va a haber. Bien, acá termina entonces todo, ya chicos, acá termina el tema de la primera y la segunda revolución y espero que hayan aprendido algo más sobre este desarrollo. Ok.